6 turbinas rugiendo sobre el cielo de Chihuahua, motores General Electric Hunty 85 acelerando a Mach 1.6, 12 cañones Pontiac M39A2 de 20 milímetros listos para disparar, 3 Northrop F5E Tiger Sound desplegándose en formación táctica sobre la zona fronteriza norte sin previo aviso a Estados Unidos. Era una declaración de poder aéreo que Washington no esperaba. Los F-5 Tiger Saloon son los únicos cazas interceptores supersónicos disponibles para la defensa del espacio aéreo mexicano. Durante más de 40 años han sido la columna vertebral de la Fuerza Aérea Mexicana y ahora, en noviembre de 2025, México los despliega en la frontera norte en el momento más tenso de la relación bilateral en décadas. La pregunta que nadie responde en el Pentágono es: ¿por qué México moviliza sus únicos cazas supersónicos hacia la frontera con Estados Unidos justo cuando Washington intenta desplegar tropas en territorio mexicano? ¿Es una respuesta táctica al rechazo de Sheinbaum a la ayuda militar estadounidense? ¿O es una señal estratégica para demostrar que México puede defender su espacio aéreo sin intervención extranjera? Y lo más importante, ¿qué hará Estados Unidos cuando vea cazas mexicanos patrullando a pocos kilómetros de su frontera sur sin coordinación previa? El caza que definió una generación. En 1981, la Fuerza Aérea Mexicana hizo realidad el sueño de contar con cazas de combate de comprobada efectividad. Para ello, incorporó a su escuadrón aéreo 401 10 unidades Northrop F-5E y 2 F-5F. De manos de su vecino del norte, México recibió esta flota de cazas supersónicos ligeros, especializados en combate aire-tierra. El objetivo oficial, cubrir el espacio aéreo nacional, con miras a resolver una problemática por aquel entonces en ascenso, el narcotráfico internacional. Pero el F-5 Tiger Zeus no era solo un avión antidroga, era un caza de combate táctico bimotor diseñado durante la Guerra Fría por Northrop Corporation como respuesta a la necesidad de una aeronave ligera, maniobrable y económica capaz de enfrentar amenazas aéreas convencionales. El diseño del F-5 se basaba en un concepto revolucionario para su época: simplicidad operativa combinada con alto rendimiento. A diferencia de cazas más pesados y complejos como el F-4 Phantom Dot, el F-5 Tiger Z fue concebido como un caza ligero que pudiera operar desde pistas cortas, requiriera poco mantenimiento y fuera lo suficientemente económico para ser adquirido por países con presupuestos militares limitados. Su longitud total es de 14 metros con 20 centímetros y su envergadura alcanza los 8 metros con 13 centímetros. El peso vacío de la aeronave es de 4.410 kilogramos, mientras que su peso máximo al despegue puede llegar a 11.411 kilogramos, lo que le permite transportar una carga significativa de armamento y combustible. El F-5E Tiger está armado con 2 cañones Pontiac M39A2 de 20 milímetros ubicados a los costados del morro. Estos cañones tienen una cadencia de fuego de 1500 disparos por minuto cada uno y son capaces de perforar blindajes ligeros y destruir objetivos terrestres y aéreos con precisión letal. Además, puede portar una variedad de armamento en sus 7 puntos de anclaje, lo que incluye misiles aire-aire AIM-9 Sidewinder para combate de corto alcance, cohetes no guiados de 70 milímetros para ataque terrestre y bombas de caída libre de hasta 250 kilogramos, lo que le confiere versatilidad en diferentes tipos de misiones. Su aviónica, aunque básica comparada con cazas modernos de cuarta y quinta generación, incluye sistemas de navegación inercial, radio de comunicaciones UHF-VHF, radar de alcance limitado y un sistema de mira óptica para el cañón. No tiene capacidades de guerra electrónica avanzada, ni sistemas de contramedidas integrados, lo que lo hace vulnerable ante amenazas modernas. Pero lo más importante es su velocidad, Mach 1.6, equivalente a 1922 km por hora. Eso lo convierte en un interceptor supersónico capaz de alcanzar y perseguir cualquier aeronave
nave que viole el espacio aéreo mexicano era el arma de defensa aérea más poderosa que México había tenido jamás, el Escuadrón Fantasma. Desde 1981, los F-5E y F-5F de la Fuerza Aérea Mexicana operan desde la Base Aérea Militar Santa Lucía bajo el control del Escuadrón Aéreo 401. Son los únicos verdaderos cazas e interceptores supersónicos disponibles para la defensa del espacio aéreo mexicano. El Escuadrón Aéreo 401 es una unidad de élite dentro de la Fuerza Aérea Mexicana. Sus pilotos son seleccionados entre los oficiales más experimentados y pasan por entrenamientos rigurosos que incluyen vuelo supersónico, combate aéreo simulado, intercepción de objetivos hostiles y operaciones de ataque terrestre. Cada piloto debe completar al menos 200 horas de vuelo en cazas subsónicos antes de ser considerado para el programa de F-5. Una vez seleccionados, pasan por un curso de conversión de 6 meses que incluye teoría aerodinámica, sistemas de armas, tácticas de combate y vuelos de entrenamiento bajo supervisión. El mantenimiento de los F-5 Tiger Sondi es responsabilidad del personal técnico especializado del Escuadrón Aéreo 401. Cada aeronave requiere aproximadamente 20 horas de mantenimiento por cada hora de vuelo, un ratio relativamente bajo comparado con cazas más modernos, pero aún significativo dada la edad de las plataformas. Los F-5 Tiger Segundos mexicanos realizan misiones de patrullaje aéreo, intercepción de vuelos no autorizados, reconocimiento y vigilancia del espacio aéreo nacional. También participan en ejercicios militares conjuntos con otras unidades de la Fuerza Aérea Mexicana y ocasionalmente con fuerzas aliadas. Pero hay un problema creciente. El F-5 Tiger II, un diseño de la década de 1970, es un caza ligero supersónico que sirvió con numerosas fuerzas aéreas alrededor del mundo durante la Guerra Fría. Si bien fue modernizado en algunos países mediante actualizaciones de aviónica, sistemas de armas y motores, México no ha realizado mejoras significativas en sus aeronaves desde su adquisición original en 1982. Su edad plantea crecientes desafíos logísticos y de mantenimiento. Las piezas de repuesto son cada vez más difíciles de conseguir, ya que Northrop dejó de producir el F-5 hace décadas. Muchos componentes deben ser fabricados especialmente o adaptados de otras plataformas, lo que incrementa costos y tiempos de reparación. Además, la fatiga estructural acumulada después de más de 40 años de operaciones continuas significa que cada aeronave debe ser inspeccionada rigurosamente antes de cada vuelo para detectar grietas, desgaste de materiales y fallos potenciales. En mayo de 2025, un F-5A Tiger II de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió un accidente durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos, ubicado en la ciudad de Chihuahua. El incidente, protagonizado por una de las aeronaves supersónicas más antiguas aún en operación dentro del arsenal militar mexicano, obligó al cierre temporal de las operaciones aéreas comerciales. El piloto, cuya identidad no fue revelada por razones de seguridad operacional, logró evacuar la cabina antes de que la aeronave sufriera daños estructurales graves, aunque no se registraron lesionados. El accidente redujo la flota operativa de cazas supersónicos de México a menos de 10 unidades disponibles. Era un recordatorio brutal de la realidad. Los F-5 Tiger Zus están llegando al límite de su vida útil, y sin embargo, México no tiene alternativa. El plan que nunca se cumplió. En 2002, la Fuerza Aérea Mexicana empezó la búsqueda de más aviones F-5E para poder complementar la flota que se tenía desde 1982. La búsqueda se centró en países árabes como Arabia Saudita y en europeos como Suiza, que habían operado el F-5 Tiger Sunnis durante décadas y estaban retirándolos de servicio activo. Desafortunadamente, los aviones que eran adecuados para México fueron comprados por la US Navy a Suiza para integrarse como aviones agresores en los escuadrones navales de ese país. Estados Unidos literalmente le arrebató a México la oportunidad de modernizar su fuerza de cazas, pagando más dinero y ofreciendo mejores condiciones logísticas a los suizos. Era una ironía amarga. El mismo país que había vendido los F-5 a México en 1982, ahora bloqueaba cualquier intento de adquirir más unidades. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, la Secretaría de la Defensa Nacional impulsó el Plan 2030, diseñado en 3 fases principales: reestructuración del personal,
modernización de equipos y mejora de la infraestructura. Era el esfuerzo más ambicioso de modernización de la Fuerza Aérea Mexicana en décadas. Durante ese sexenio, la Fuerza Aérea Mexicana adquirió 143 aeronaves de última generación, incluyendo Airbus Military C-295M para transporte táctico, Alenia C-27 Hawk Spartan para operaciones especiales, helicópteros de asalto Airbus Cougar, Sikorsky UH-60M Black Hawk de combate y Bell 407 Hawkeyes para reconocimiento. También se adquirieron drones de vigilancia israelíes, Hermes y sistemas no tripulados Hydra Technologies. Los viejos aviones de entrenamiento Pilatus PC-7 fueron reemplazados por modernos aviones tácticos T-6C Plus Texan II, pero al finalizar 2024, el plan 2030 seguía incompleto en su aspecto más crítico, los cazas de combate. México había priorizado la adquisición de dos aviones de transporte pesado C-130J Super Hércules, con un costo estimado de más de 7,000 millones de pesos. Había modernizado sus helicópteros de ataque y sus sistemas de vigilancia aérea, pero no había cazas nuevos. Los analistas militares recomendaban reemplazar los F-5EF por cazas más modernos, como el F-16 Block 7072, fabricado por Lockheed Martin, el Saab Gripen sueco o el Kai Fa-50 surcoreano. Todos ellos eran cazas ligeros de cuarta generación, con capacidades superiores en aviónica, sistemas de armas, guerra electrónica y alcance operativo, pero México no tenía presupuesto para ello. Un solo F-16 Block 7072 costaba aproximadamente 70 millones de dólares, el Gripen E rondaba los 85 millones y el Fa-50, la opción más económica, aún costaba alrededor de 40 millones por unidad. Para reemplazar completamente la flota de F-5 con cazas modernos, México necesitaría invertir al menos 500 millones de dólares solo en la compra de aeronaves, sin contar entrenamiento de pilotos, infraestructura de mantenimiento, simuladores y armamento. Era una inversión que el gobierno mexicano no estaba dispuesto a realizar, así que seguía dependiendo de los mismos F-5 Tiger II que había recibido hace más de 40 años. Cazas obsoletos que apenas podían mantenerse operativos, pero que seguían siendo los únicos interceptores supersónicos disponibles para defender el espacio aéreo nacional, el despliegue que nadie esperaba. Y entonces, en noviembre de 2025, ocurrió lo inesperado. México desplegó 3 F-5E Tiger II del Escuadrón Aéreo 401 hacia la zona fronteriza norte sin previo aviso a Estados Unidos. Los cazas supersónicos aterrizaron en la base aérea de Chihuahua, a menos de 200 kilómetros de la frontera con Texas, y comenzaron operaciones de patrullaje sobre el espacio aéreo fronterizo. No era un ejercicio rutinario, no había sido coordinado con el Comando Norte de Estados Unidos, no se había notificado formalmente a través de los canales diplomáticos habituales. Era una respuesta estratégica al intento de Estados Unidos de desplegar tropas, fuerzas especiales y operadores de la CIA en territorio mexicano sin aprobación formal del gobierno de México. Era una declaración de soberanía aérea en el momento más tenso de la relación bilateral en años. Los F-5 Tiger II comenzaron a realizar vuelos de intercepción simulada sobre la frontera norte. Cada misión duraba aproximadamente 2 horas y cubría sectores estratégicos del espacio aéreo mexicano que habían sido monitoreados por drones estadounidenses durante meses. Los cazas operaban en formaciones de 2 aeronaves, alternando patrullajes diurnos y nocturnos. Volaban a altitudes entre 5,000 y 10,000 metros, una zona óptima para detectar intrusiones aéreas no autorizadas y responder rápidamente a cualquier amenaza potencial. No estaban atacando nada, no violaban el espacio aéreo estadounidense, simplemente estaban allí, visibles, supersónicos y armados. Era un mensaje claro: México puede defender su espacio aéreo sin ayuda de Washington. La reacción que cambió, todo Estados Unidos reaccionó inmediatamente. El Comando Norte activó protocolos de monitoreo aéreo reforzados sobre la frontera sur. Cazas F-16 de la Guardia Nacional Aérea de Texas comenzaron patrullajes paralelos del lado estadounidense, siguiendo las operaciones mexicanas sin cruzar el espacio aéreo. Sistemas de radar de largo alcance en bases aéreas de Texas, Nuevo México y Arizona comenzaron a rastrear continuamente los F-5 mexicanos. Cada despegue, cada maniobra, cada regreso a base era documentado meticulosamente. Era una escalada silenciosa, pero real. Analistas del Pentágono señalaban que el despliegue de los F-5
F-5 mexicanos no representaba una amenaza militar directa, dado que eran cazas obsoletos sin capacidades de ataque profundo, pero sí enviaba una señal política contundente. México estaba demostrando que, aunque sus cazas eran viejos, seguían siendo operativos y capaces de defender el espacio aéreo nacional. Y lo más importante, México estaba dispuesto a usarlos si era necesario. El despliegue también revelaba otra realidad estratégica. México no confiaba en la cooperación militar con Estados Unidos. Después de rechazar públicamente el plan de Washington para desplegar tropas en territorio mexicano, Ciudad de México demostraba que tenía recursos propios para defender su soberanía. Era un cambio fundamental en la doctrina de seguridad nacional mexicana. Durante décadas, México había dependido de la cooperación informal con Estados Unidos para vigilancia aérea y compartición de inteligencia sobre vuelos ilegales vinculados al narcotráfico. Ahora, esa cooperación estaba en duda. El futuro que nadie puede predecir. El despliegue de los F-5 Tiger II en la zona fronteriza norte, sin previo aviso a Estados Unidos, marca un punto de inflexión en la relación bilateral. México ya no acepta pasivamente la presión militar de Washington, rechazó tropas estadounidenses en su territorio y ahora despliega sus únicos cazas supersónicos en la frontera como recordatorio de que la soberanía aérea no es negociable, pero los F-5 Tiger II tienen más de 40 años. Su edad plantea crecientes desafíos logísticos y de mantenimiento, y México no tiene presupuesto para reemplazarlos con cazas modernos. Es un equilibrio imposible, defender el espacio aéreo nacional con armas obsoletas, mientras Estados Unidos presiona por mayor cooperación militar. Los F-5 son símbolos de poder, pero también de vulnerabilidad. Son suficientes para interceptar avionetas del narcotráfico, pero insuficientes para enfrentar amenazas aéreas modernas. Y esa es la paradoja estratégica que México enfrenta en 2025, mantener soberanía aérea sin capacidad real para defenderla a largo plazo. ¿Crees que México debería modernizar urgentemente su flota de cazas? ¿O puede seguir defendiendo su espacio aéreo con los F-5 Tiger II? Escribe Tiger en los comentarios si quieres ver la segunda parte sobre qué cazas modernos podría adquirir México para reemplazar a los legendarios F-5 y cómo eso cambiaría el equilibrio de poder en América del Norte.